Capítulo 36. Bezaleel trabajará con Oholiab y con todos los hombres hábiles a quienes Jehová ha dado sabiduría y entendimiento para saber hacer todo el trabajo relacionado con el servicio santo, tal como Jehová ha mandado. Entonces Moisés llamó a Bezaleel, a Oholiab y a todos los hombres hábiles a quienes Jehová les había puesto sabiduría en el corazón, a todos los que se sintieron motivados por su corazón a ofrecerse para hacer el trabajo. Y Moisés les dio a ellos toda la contribución que los israelitas habían llevado para el trabajo relacionado con el servicio santo. Pero los israelitas le seguían llevando ofrendas voluntarias cada mañana. Después de empezar la obra santa, todos los trabajadores hábiles empezaron a ir uno tras otro a decirle a Moisés: La gente está trayendo mucho más de lo necesario para el trabajo que Jehová ha mandado hacer. De modo que Moisés ordenó que se anunciara por todo el campamento lo siguiente: Hombres y mujeres, dejen de traer materiales para la contribución santa. Así fue como se le impidió al pueblo seguir llevando cosas. Había suficientes materiales para el trabajo que se iba a hacer. De hecho, había más que suficientes. Entonces, todos los trabajadores hábiles hicieron el tabernáculo con 10 telas de tienda de lino fino retorcido, hilo azul, lana púrpura e hilo rojo escarlata. Él las hizo con querubines bordados. Cada tela medía 28 codos de largo y 4 codos de ancho. Todas las telas medían lo mismo. Entonces unió 5 telas y por separado unió las otras 5. Después hizo presillas de hilo azul en el borde de la primera serie de telas, donde se juntaría con la segunda serie. Hizo lo mismo en el borde de la tela que está al extremo de la segunda serie, allí donde se juntaría con la primera serie. Hizo 50 presillas en el borde de una serie y 50 presillas en el extremo de la otra serie, donde ambas series se juntarían. Las hizo de manera que quedaran unas frente a otras. Por último, hizo 50 broches de oro y con ellos unió las 2 series de telas, de modo que el tabernáculo formó una unidad. Luego hizo telas de pelo de cabra para la tienda que cubre el tabernáculo. Hizo 11 telas de tienda. Cada tela medía 30 codos de largo y 4 codos de ancho. Las 11 telas medían lo mismo. Entonces unió 5 telas y por separado unió las otras 6 telas. Después hizo 50 presillas en el borde de la primera serie, en la tela del extremo que se juntaba con la otra serie. Además, hizo 50 presillas en el borde de la otra serie, en la tela que se juntaba con la primera serie. Hizo 50 broches de cobre para unir las 2 series de telas y así formar una unidad. También hizo para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de foca para ponérsela encima. Entonces hizo los armazones rectangulares del tabernáculo. Eran de madera de acacia e iban colocados de pie. Cada armazón medía 10 codos de largo y 1 codo y medio de ancho. Y cada armazón tenía 2 espigas unidas la una a la otra. Así es como él hizo todos los armazones del tabernáculo. De modo que hizo los armazones para el lado sur del tabernáculo, 20 armazones orientados hacia el sur. También hizo 40 bases de plata para ponerlas debajo de los 20 armazones. Debajo de un armazón habría 2 bases donde se encajarían sus 2 espigas, y debajo de los demás armazones también habría 2 bases donde se encajarían sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, el lado norte, hizo 20 armazones. También les hizo 40 bases de plata. Debajo de un armazón habría 2 bases, y debajo de los demás armazones también habría 2 bases. Para la parte de atrás del tabernáculo, que estaba orientada hacia el oeste, hizo 6 armazones. Además, hizo 2 armazones que cumplían la función de esquinas en la parte de atrás del tabernáculo. Esos armazones tenían 2 piezas que empezaban abajo y terminaban uniéndose en la parte de arriba, donde estaba el primer anillo. Esto fue lo que hizo con los 2 armazones de las esquinas. De modo que había 8 armazones con sus 16 bases de plata. Debajo de cada armazón había 2 bases. También hizo barras de madera de acacia, 5 para unir los armazones de un lado del tabernáculo, 5 para unir los armazones del otro lado del tabernáculo y 5 para unir los armazones del lado oeste del tabernáculo, es decir, la parte de atrás.
hizo que la barra central quedara a media altura de los armazones y pasara de un extremo al otro. Y revistió de oro los armazones y les hizo anillos de oro por los que pasaban las barras. También revistió de oro las barras. Hizo una cortina de hilo azul, lana púrpura, hilo rojo escarlata y lino fino retorcido. La hizo con querubines bordados. Entonces hizo para ella 4 columnas de acacia y las revistió de oro. También hizo ganchos de oro y 4 bases de plata fundida para las columnas. Luego, para la entrada de la tienda, hizo una cortina entretejiendo hilo azul, lana púrpura, hilo rojo escarlata y lino fino retorcido. Además, hizo 5 columnas y sus ganchos. Revistió de oro sus partes superiores y sus abrazaderas, pero sus 5 bases eran de cobre. Capítulo 37. Después, Bezalel hizo el arca de madera de acacia. Medía 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. Él la revistió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo un borde de oro alrededor. Luego le hizo 4 anillos de oro fundido para ponerlos encima de sus 4 patas. 2 anillos de un lado y 2 anillos del otro lado. A continuación, hizo varas de madera de acacia y las revistió de oro. Entonces pasó las varas por los anillos que estaban a los lados del arca para poder transportarla. Además, hizo la cubierta de oro puro. Medía 2 codos y medio de largo y 1 codo y medio de ancho. También hizo 2 querubines de oro labrado a martillo en los 2 extremos de la cubierta. Un querubín quedó en un extremo y el otro querubín quedó en el otro extremo. Hizo los querubines en los 2 extremos de la cubierta. Los 2 querubines tenían sus alas extendidas hacia arriba cubriendo la cubierta. Estaban uno frente al otro y con sus caras mirando hacia la cubierta. Luego, él hizo la mesa de madera de acacia. Medía 2 codos de largo, 1 codo de ancho y 1 codo y medio de alto. Después la revistió de oro puro y le hizo un borde de oro alrededor. También le puso alrededor una franja de 1 palmo menor de ancho y un borde de oro alrededor de toda la franja. Además, le hizo 4 anillos de oro fundido y los colocó en las 4 esquinas donde estaban fijadas las 4 patas. Los anillos estaban cerca de la franja y servían para meter por ellos las varas con que se transportaría la mesa. Entonces él hizo las varas para transportar la mesa con madera de acacia y las revistió de oro. Luego hizo con oro puro los utensilios que iban sobre la mesa, los platos y las copas, así como los tazones y las jarras para derramar las ofrendas líquidas. Después hizo el candelabro de oro puro. Era una sola pieza labrada a martillo. Tenía una base, un eje central, copas, globos y flores. Del eje central del candelabro salían 6 brazos. 3 brazos de un lado y 3 brazos del otro. En un lado, cada brazo tenía 3 copas en forma de flor de almendro, con globos y flores alternados. Y en el otro lado, cada brazo tenía 3 copas en forma de flor de almendro, con globos y flores alternados. Así eran los 6 brazos que salían del eje central del candelabro. Y el eje central del candelabro tenía 4 copas en forma de flor de almendro, con globos y flores alternados. Había un globo debajo del primer par de brazos que salía del eje central, otro globo debajo del segundo par de brazos y otro globo debajo del tercer par de brazos. Así eran los 6 brazos que salían del eje central del candelabro. Los globos, los brazos y todo el candelabro eran una sola pieza de oro puro labrado a martillo. Después, él hizo de oro puro sus 7 lámparas, sus despabiladeras y sus braserillos. Usó un talento de oro puro para hacer el candelabro y todos sus utensilios. También hizo el altar del incienso de madera de acacia. Era cuadrado y medía 1 codo de largo y 1 codo de ancho, y tenía una altura de 2 codos. El altar y sus cuernos formaban una sola pieza. Entonces él revistió de oro puro la parte de arriba, los lados y los cuernos. Además, le hizo un borde de oro alrededor. Debajo del borde, en 2 lados opuestos, le puso 2 anillos de oro para meter por ellos las varas con que se transportaría.
Después hizo las varas de madera de acacia y las revistió de oro. Hizo además el aceite santo de la unción y el incienso aromático puro. Eran mezclas bien preparadas. Capítulo 38. Además, hizo el altar de la ofrenda quemada con madera de acacia. Era cuadrado y medía 5 codos de largo y 5 codos de ancho, y tenía una altura de 3 codos. Le hizo cuernos en sus 4 esquinas. El altar y los cuernos formaban una sola pieza. A continuación, revistió de cobre el altar. Después hizo todos los utensilios del altar: los baldes, las palas, los tazones, los tenedores y los braserillos. Hizo todos los utensilios de cobre. Además, hizo una rejilla para el altar, una red de cobre. La metió dentro del altar y la colocó a media altura por debajo del borde. También hizo 4 anillos de metal fundido para las 4 esquinas, y los colocó a la altura de la rejilla de cobre, a fin de meter las varas. Después hizo las varas con madera de acacia, y las revistió de cobre. Entonces metió las varas por los anillos fijados a los lados del altar para poder transportarlo. El altar era como una caja hueca y estaba hecho de tablones. Luego hizo la fuente de cobre con su base de cobre. Para eso, usó los espejos de las mujeres que servían de manera organizada a la entrada de la tienda de reunión. Entonces hizo el patio. Para el lado sur del patio, orientado hacia el sur, hizo cortinas de lino fino retorcido que se extendían a lo largo de 100 codos. Había 20 columnas y 20 bases hechas de cobre, y los ganchos de las columnas y sus abrazaderas eran de plata. En el lado norte también había cortinas que se extendían a lo largo de 100 codos. Sus 20 columnas y 20 bases eran de cobre, y los ganchos de las columnas y sus abrazaderas eran de plata. Pero en el lado oeste, las cortinas se extendían a lo largo de 50 codos. Había 10 columnas y 10 bases, y los ganchos de las columnas y sus abrazaderas eran de plata. El lado este, orientado hacia donde amanece, medía 50 codos de ancho. Tenía 15 codos de cortinas a un lado de la entrada del patio, con 3 columnas y 3 bases. Y al otro lado de la entrada del patio había cortinas que se extendían a lo largo de 15 codos, con 3 columnas y 3 bases. Todas las cortinas que había alrededor del patio eran de lino fino retorcido. Las bases para las columnas eran de cobre. Sus ganchos y sus abrazaderas eran de plata, y sus partes superiores estaban revestidas de plata. Había abrazaderas de plata para todas las columnas del patio. La cortina de la entrada del patio estaba tejida con hilo azul, lana púrpura, hilo rojo escarlata y lino fino retorcido. Medía 20 codos de largo y 5 codos de alto. Tenía la misma altura que las cortinas del patio. Sus 4 columnas y sus 4 bases eran de cobre. Sus ganchos y sus abrazaderas eran de plata, y sus partes superiores estaban revestidas de plata. Todas las estacas del tabernáculo y de alrededor del patio eran de cobre. Este es el inventario de los materiales usados para hacer el tabernáculo del testimonio. Moisés mandó hacer este inventario, y los levitas cumplieron con esta responsabilidad dirigidos por Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que Jehová le había mandado a Moisés. Con él estaba Oliab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan. Él era artesano, bordador y tejedor de hilo azul, lana púrpura, hilo rojo escarlata y lino fino. La cantidad de oro que se usó para la obra del lugar santo fue la misma cantidad de oro que se presentó como ofrenda mecida, 29 talentos y 730 siclos, según el siclo oficial del lugar santo. Y la cantidad de plata que llevaron los hombres del pueblo registrados en el censo fue de 100 talentos y 1775 siclos, según el siclo oficial del lugar santo. Cada hombre de 20 años de edad o más que estaba registrado en el censo llevó medio siclo, según el siclo oficial del lugar santo. Fueron 603.550 hombres en total.
Se fundieron los 100 talentos de plata para hacer las bases del lugar santo y las bases de la cortina de separación. Se usaron 100 talentos para hacer 100 bases, o sea, un talento por cada base. Con los 1775 siclos, él hizo ganchos para las columnas, revistió las partes superiores de las columnas y las unió. La cantidad de cobre que se ofreció fue de 70 talentos y 2400 siclos. Con todo esto, él hizo las bases de la entrada de la tienda de reunión, el altar de cobre y su rejilla de cobre, todos los utensilios del altar, las bases que había alrededor del patio, las bases de la entrada del patio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas que había alrededor del patio. Gracias por llegar hasta el final de este video, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta si te gusta el contenido y comparte, mañana estará disponible la siguiente parte de la lectura. Nos vemos mañana.